Si usted fuera un ranchero norteamericano de Texas y descubren petróleo en su casa, se vuelve usted millonario. Si usted es un indiecito de Cajamarca y descubren oro debajo de su casa, lo botan. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un Estado colonial y colonizado, de mentalidad colonial y esclavista, de un Estado que representa a una nación. Porque nosotros podemos decir todo lo que queramos sobre Estados Unidos. Yo soy, por supuesto, como ustedes comprenderán, un crítico de los Estados Unidos, pero tengo que aceptar que la historia de Estados Unidos le permitió, mal que bien, a los Estados Unidos convertirse en una nación. El Perú no se ha convertido en una nación. Y la gran pregunta y terrible pregunta es para los peruanos, si la historia nos va a dar tiempo, antes que nuestro medio ambiente sea destruido, en convertirnos en una nación. Si esos 40 o 45 proyectos, si ustedes pueden entrar a internet y está en el marco macroeconómico multianual que publica el MEF, ahí están los proyectos, están plantados. La desesperación de los grupos económicos es que esos proyectos no van. Pero claro, si esos proyectos fueran, desapareceríamos antes. Imagínese usted 40 proyectos mineros en cabezas de cuenca, 40 gigantescos agujeros a todo lo largo de los Andes, sería la destrucción del país. Eso es lo que se está jugando en el Perú hoy día. Entonces cuando atacan al presidente Castillo, esto por supuesto no lo dicen. Le dicen ladrón, le dicen burro, le dicen todo, pero lo que no dicen, yo estoy desesperado, ¿no es cierto?, porque mi plata está implantada. Sacaron plata los chilenos para comprarse todo el Perú. De las AFP, que es el sistema mafioso por el cual el ahorro forzoso del pueblo chileno ha servido para financiar a la neo-oligarquía chilena, para que se compre el Perú. Y en el Perú tenemos el mismo sistema. Las AFP peruanas, controladas en parte también por los chilenos. Ahora, hay que decir que las AFP chilenas ya no son chilenas, ahora son norteamericanas. Y las AFP peruanas son chilenas, en parte. Y ese dinero, que es el dinero de los ahorristas peruanos, es presentado como la inversión extranjera. Entonces, yo escucho a los candidatos y a los dirigentes políticos del Perú decir, hay que cuidar a los inversionistas, ¿no es cierto? No asustemos a los inversionistas, portémonos bien con los inversionistas. Y no les dicen a los peruanos que los inversionistas son ellos, porque son los ahorros de los peruanos los que el señor Romero está invirtiendo en sus empresas. Y Klimper también. Y probablemente el señor Wong también, para comprar su Willax. ¿No es cierto? Ese es un ahorro forzoso que en el caso del Perú, el fondo de las AFP equivale a todo el presupuesto de la República. Fujimori no tenía capacidad, ni mentalidad, ni habilidad para hacer esa alianza. El que hace la alianza es Montesinos. Montesinos es este famoso capitán que era un espía de la CIA, que es el que vende a los Estados Unidos, entrega a los Estados Unidos todo la lista del equipamiento soviético que tenía el ejército peruano. Esa es ya murió un general de la Flor, que había sido canciller de Velasco, y que caído Velasco lo envían para deshacerse de él como agregado de defensa. Era una deportación de oro, digamos, ¿no?, a Estados Unidos. Y una visita que él hizo al Pentágono como agregado, eso tiene un agregado de defensa, una cosa parecida, no recuerdo el nombre, como este cargo, ve que pasa rápidamente alguien que él conoce. Le dice, capitán, preséntese. Era Montesinos. ¿Qué hace usted acá? Montesinos no sabe qué decir, no sabe qué explicar. Viene inmediatamente de la Flor aquí, denuncia el caso, va donde Edgardo Mercado Jarrín, que era todavía el jefe del ejército. ¿Qué hace este señor ahí? Y va donde el Mercado Jarrín porque Montesinos había sido asistente de Mercado Jarrín, capitán asistente de Mercado Jarrín, el que le llevaba el maletín.
Y es ese Montesinos el que hace relación con Fujimori. Ya era abogado de los narcotraficantes, ya se había graduado de abogado, era abogado de un grupo de narcotraficantes y a su vez tenía relación con militares que también estaban ligados al narcotráfico. Y es así como se hace la relación. O sea, el narcotráfico está en el mismo origen del fujimorismo. ¿Qué va a pasar ahora si Keiko sale? Bueno, tendremos una banda de criminales en el gobierno del Perú. Y yo digo, finalmente, esa banda de criminales es el reflejo de una parte del país. Es un espejo de una parte del país, no de todo, por supuesto. Pero de una parte considerable del país, tenemos que reconocerlo. Pagaremos nuestras culpas. Bueno, lo que pasa es que la nefasta historia del fujimorismo es nefasta para una parte del país. ¿Para qué parte del país? Para la mayor parte, pero hay entre un 20% y un 30% en el cual convergen los sectores más ricos del Perú, los sectores empresariales, muchos de ellos agrupados, articulados en la CONFIEP, y los sectores de pobreza extrema. Entonces, como decían los teóricos ingleses de hace algunos siglos, allá por el siglo XVII, es la relación entre el tirano y el pueblo, el sector del pueblo más pobre, que siempre existió. Lo que pasa es que la gente más pobre del Perú, sobre todo la gente de las generaciones antiguas, recuerda a un Fujimori que construía colegios, un colegio por día, que viajaba en helicóptero pueblo por pueblo y que repartía cosas y tenía una política muy asistencialista, hacía caminos. Claro, los colegios se cayeron en gran parte. Mientras tanto, él vendía el país. El Perú perdió todas sus empresas estatales, se entregó todos sus recursos naturales, pero la gente no percibe eso, salvo los sectores que tienen mayor conciencia y que han sido afectados por la política que siguió a Fujimori. Y lo que comparten con el fujimorismo es una actitud frente a la moral. Es una especie de analfabetismo moral que es lo que el fujimorismo tiene. Hay que reconocer que desgraciadamente en el Perú tenemos ese fenómeno, el fenómeno de la inmoralidad o lo que es peor, la amoralidad. Entonces usted puede ser corrupto, pero eso se acepta. Y hay una especie de comprensión, complicidad, ¿no? Con esa actitud de decir, bueno, robó pero algo hizo, ¿no? O digamos, bueno, robó pero robó, es un hecho, que es un hecho de todos los días, porque todo el mundo roba, digamos, ¿no? Fujimori fue un hombre que no gobernó el Perú. A Fujimori le gobernaron el Perú. ¿Quiénes le gobernaron el Perú a Fujimori? El Fondo Monetario Internacional se instala en el Banco Central. El Banco Mundial se instala en el Ministerio de Educación, los ministerios sociales. Y el Banco Interamericano, junto con el Banco Mundial, crean un paquete que se llamó la Estrategia Peruana de Lucha contra la Pobreza, que fue un paquete de unos 10 o 15 grandes proyectos sociales a ser implementados en unos 400 distritos del Perú, con gente de muy buen nivel, técnicos jóvenes, e instalaron lo que yo llamo un paraestado, es decir, un estado paralelo al viejo estado peruano, muy bien pagado, con gente de muy buen nivel, pero con ningún conocimiento de la realidad peruana, excepto los técnicos jóvenes que sí mandaron a los distritos de extrema pobreza. Fujimori no hacía nada. Solo viajaba en helicóptero todos los días de pueblo en pueblo y hacía presencia. Y el trabajo político se lo hacía Montesinos, que por supuesto que no era un trabajo político, era un trabajo de chantaje y de compra de conciencias. La diferencia ahora me parece muy grande entre el fujimorismo de esa época y el fujimorismo de ahora. No nos olvidemos de que las condiciones de vida de la gente en el Perú no aparecen en las estadísticas. Por ejemplo, no siempre se dice que hay 1 millón de jóvenes en el Perú que ni estudian ni trabajan. No se dice que tenemos un suicidio por día, en gran parte de niños.
y de jóvenes y mujeres. No se dice que, según las propias cifras oficiales, más de la mitad o alrededor de la mitad de establecimientos escolares no tienen agua, desagüe ni luz eléctrica, y que muchos de ellos están con condiciones de inhabitabilidad. No se dice que los hospitales son focos de infección, etcétera, 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 sin hablar de las condiciones del tránsito en Lima, que es terrible y que tiene que ver con la vida de la gente que tiene que trasladarse a trabajar. Entonces, hay un aspecto, a mi juicio, el aspecto fundamental de la vida de la gente en el Perú que no aparece en las estadísticas. Entonces, el Perú puede crecer 4, 5, de hecho ha estado creciendo hasta 10. Y la pobreza puede bajar estadísticamente, pero no nos olvidemos que la estadística de la pobreza mide la pobreza monetaria. Así es. No la pobreza multidimensional, que es la pobreza que toma en cuenta las condiciones de la vivienda, la alimentación, etcétera, etcétera. La cantidad de niños y de mujeres con anemia es enorme en el Perú. Entonces, ¿cómo puede ser un país que está disminuyendo la pobreza y donde la mayor parte de las mujeres tiene anemia y de los niños también? Es inexplicable. Pero es explicable no desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista social. Claro, Kuczynski, que a quien han tratado de presentar como un rostro nuevo, en realidad él se inició en la política en 1968. Estamos hablando de hace 30, 45, casi 50 años. Y él ha estado en el Estado siempre. ¿Y cómo empezó en la política Kuczynski? Según él, siendo un perseguido político del gobierno del general Velasco. Pero, ¿cómo es que lo persiguieron políticamente? Porque le pagó 17 millones de dólares de la época, subrepticiamente, a una subsidiaria de la Rockefeller. Entonces, de una empresa petrolera de los Rockefeller, ¿no es cierto? Entonces, ese acto, que fue un acto ilegal que hizo cuando él era uno de los gerentes del Banco Central de la época, muy joven, y que lo obligó a salir fugando del país en la maletera de un auto y cruzar las fronteras con el Ecuador para eludir el juicio que le iba a caer, y le valió ser premiado en los Estados Unidos y empezó a hacer su carrera financiera desde aquella época. Lo que pasa es que él se plantea en su hoja de vida, en su programa, como ese tiempo un perseguido político, como claro, un exiliado producto de los intereses del poder que estaba en ese entonces en Perú. Precisamente por eso le digo esto, porque si usted va a su hoja de vida, en la hoja de vida aparece perseguido político en 1968. Entonces, lo que nos dice es que fue perseguido por un asunto judicial o producto de un acto de porque corrupción. Le pagó ilegalmente 17 millones de dólares, que son más de 100 millones de esta época, a la International Petroleum Company. Que él fue el que decidió, o hizo decidir, siendo ministro de Economía y primer ministro, que el gas, y eso lo ha dicho el propio expresidente Toledo, que el gas de Camisea, que es el yacimiento principal de gas del Perú, que debía servir al Perú, fuera exportado. Entonces, eso se hizo, por supuesto, en combinación con sus amigos de la Hand Oil, porque él es un hombre que tiene muchas relaciones personales de amistad con la Hand Oil. En otras palabras, el señor Kuczynski es un hombre que ha estado durante toda su vida ligado a los intereses de las empresas y que trabaja para las empresas. Si él fuera presidente del Perú, tendríamos un representante de las grandes empresas en Palacio. Cuando llegó Pizarro y su gente, llegaron a Tumbes, el primero que coopera con ellos es un talián, que ha pasado a la historia con el nombre de Felipillo. Felipillo, que aparece como un traidor, no era un traidor. Felipillo odiaba a Atahualpa, que era el invasor, ¿no?, que desde Cusco había quemado su pueblo y había dominado a los talianes. Y Felipillo era un hombre tan hábil que sabía talián, sabía quechua y aprendió el castellano. Es decir, 3 idiomas, ¿te das cuenta? El tipo era un tipo fuera de serie, ¿no? Es el que hace la interpretación en esa famosa escena entre Atahualpa y el cura Valverde, ¿no? El que interpreta, el que hace la traducción es Felipillo. Y por supuesto nadie supo si la traducción que estaba haciendo era real, porque lo que le interesaba a él es que los españoles maten a Atahualpa. Pero la historia de Felipillo no acaba ahí, porque una vez que hay este episodio de Cajamarca, que es un episodio terrible,
la prisión del Inca, la condena, el episodio del rescate, etcétera, etcétera, que es hartamente conocido. Felipillo desaparece, pero no. Felipillo continuó. Felipillo continuó sirviendo a los españoles. Y cuando se pelean Francisco Pizarro y Diego de Almagro, Felipillo se va con Almagro, es decir, con los rebeldes, y acompaña a Almagro hasta Chile. Toda esa historia ha sido reconstruida. Y en Chile aprende el araucano. y sirve de intérprete entre los españoles y los araucanos. Pero les avisa a los araucanos: cuídense de estos tipos. Cuídense, cuídense. Y cuando Almagro descubre que Felipillo está conspirando con los araucanos, lo hace matar. Y ahí acaba la historia de Felipillo. Fíjate esa historia maravillosa, ¿no es cierto? Que eso le diríamos técnicamente, académica, transculturalismo, ¿no? Es un hombre que transita por varias culturas. Y en el Perú tienes eso, por cientos, por miles, ¿no? Entonces, esto venía a que esta diferencia. Entonces, aquí mucha gente ha colaborado con los invasores. Los huancas colaboraron con los invasores. Los pocras y los chancas eran enemigos de la gente del Cusco, habían peleado con ellos hasta el último. Entonces te imaginas cuando llega Pizarro y su gente aquí encuentran una caja de Pandora acá, ¿no es cierto? Y la usan en su... Y eso lo vivimos todavía tienes eso.